Amado pueblo de Dios, que Dios les bendiga rica y abundantemente son mis mayores deseos. Para usted, amiga, amigos, escuchemos con devoción esta corta reflexión y pongamos atención lo que Dios nos quiere enseñar cada día, cada momento. Pongamos atención lo que Él nos quiere hablar. Hablando con las personas y en consejería nos dice muchas veces, es que el ser humano es acomplejado. Dios nos hizo acomplejado. Yo quiero decirles que Dios no nos hizo acomplejado. Que según Génesis capítulo 1, versículo 26, el Señor nos dice en su palabra, debemos de entender bien su palabra, Dios nos creó a su imagen. Dios nos creó a su imagen. Si usted lee Génesis 2, 7 y 8, sabemos que el pecado, la desobediencia trae pecado y el pecado es el que hace al ser humano acomplejado, porque se enredan en su vida de tal manera que se acomplejan porque no pueden salir solos, no podemos salir de tantas cosas que hay en este mundo. Entendamos que la muerte espiritual de cada persona desde el jardín del Edén, apartada de Dios, venimos acomplejados. Sin Cristo somos acomplejados. Pero con Cristo venimos a Él y vamos a la cruz con Él y morimos al pecado y resucitamos con Él juntamente y empezamos a entender que somos creados a su imagen porque recuperamos la confianza en el Señor y Él en nosotros. Pongamos atención, pero antes vamos a orar. Voy a leer unos textos bíblicos para que oremos por este tema. Lucas capítulo 12, versículo 5 al 7. Mateo 10, 26 al 30. Romanos 8, 26. Primera de Corintios 6, capítulo 7 al 12. Primera Tesalonicenses 5, 23. Filipenses 2, 4 al 6, 2, 4 al 6. Génesis 2, versículos 7, 8 y Génesis 1, 26. Entendamos, comprendamos, leamos la Biblia y oremos a Dios para que Dios nos dé su sabiduría y su entendimiento y poder discernir lo que somos para el Señor, criaturas creadas a su imagen. Oremos. Mi buen Señor, mi buen Padre, vengo delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que necesito de ti, para que tú me des palabra de ciencia y palabra de sabiduría y poder llegar hasta estos hogares. Bendice a cada hermano y hermanita, amiga o amigo que están siguiendo esta grabación y a todas aquellas personas que se unen en esta oración. Si hubiesen peticiones, Señor, como sanidades, liberaciones, Señor, resuelve sus problemas. Tú eres el único hacedor de maravillas. Tú eres el único, Señor, que estás atento a la súplica, a la voz de tu pueblo. Tu pueblo clama a ti, Señor, en este glorioso día para darte honor y gloria. Te pongo mis labios, mi boca, para que tú los uses, Señor. Úsalos trayendo palabra de ciencia, palabra de sabiduría y háblanos por medio de tu palabra. En el dulce nombre de Jesucristo, glorifícate por medio de mis labios. Es para tu honra y tu gloria todo lo que salga de mi boca. Amén y amén. Bendiciones, amigas, amigos y hermanos. En las Escrituras encontramos el problema del ser humano. Y el problema del ser humano es la desobediencia. Cuando en el mundo entró la desobediencia, allá en el jardín del Edén, vino el pecado. Y el pecado, ese pecado trajo complejidad a todo ser humano, hasta que Cristo vino al Calvario a morir por nuestros pecados, a reconciliarnos con Dios para darnos vida y darnos vida en abundancia a aquellos que lo recibimos, aquellos que queremos entrar al reino de la gracia juntamente con Jesucristo. Tenemos que ir a la cruz
morir con Él y resucitar con Él para tener la gracia del Señor. Amados hermanos míos, hoy en el mundo entero hay un ser sobrenatural que el ser humano no lo ve, ni entiende por qué están aconteciendo las cosas que acontecen. Este ser anda de incógnito en el mundo. Hace mucha maldad, destrucción, pestes, muertes y más muerte en todo el mundo. Hace mucho daño, principalmente a la creación de Dios. Vea cómo está la creación de Dios, dañada. Dios está presto para ayudarnos en el momento que nosotros clamamos a Él. Pero el enemigo es capaz de doblegar su mente, de dañar su mente, para que usted no pueda entender, no pueda comprender y crea en su religión, en sus tradiciones, la cual eso no lo lleva a ningún lado. Este enemigo daña la creación y daña al ser humano. El Señor nos dice en su palabra, allá en Lucas capítulo 12, versículos 5 al 7, ¿de quién debemos de cuidarnos? Debemos de cuidarnos de aquel que viene a hacernos daño, de aquel que después de habernos llevado a la desobediencia nos lleva al pecado y tiene autoridad para llevarnos al infierno juntamente con Él. Porque todo aquel que no le obedezca a Cristo y se entregue a Cristo, obedece al enemigo. Es enemigo de Dios, va derechito al infierno. La desobediencia es la que causa y trae pecado. Amados hermanos, dice el Señor en su palabra que ni aún los cabellos, ni un pelo de nuestra cabeza será o le permite al diablo tocarlo si tú le obedeces a Dios, si tú andas con Él, si no te sueltas de la mano de Él. Pero si tú le permites al enemigo, aún los cabellos de tu cabeza serán dominados por Satanás. El Señor dice en su palabra que Él nos dio autoridad, pero si le obedecemos a Él, hacemos la voluntad de Él. ¿Y cómo le obedecemos a Él? Por medio de su palabra y por medio de su Santo Espíritu. En Lucas 12, 7, ahí su palabra nos trata muy claramente. Él tiene los cabellos de nuestra cabeza contada y el diablo no puede tocarlos si tú no le permites. Pero si tú le permites, no solamente te toca el cabello, sino que te revoltea todo el pelo. Y su palabra nos dice en Mateo 10, 26 al 30, que muchos tratan hoy de burlarse de Dios, de creer de que se pueden burlar de Dios. Yo te digo, no trate de burlarte. ¿Por qué? Porque nada hay encubierto que no haya ser manifestado, ni oculto que no se manifieste. Él sabe y conoce todo, pero muchos tratan de burlarse de Él, haciendo las cosas según escondidas, o que nadie se da cuenta. Tal vez el ser humano no se da cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Aquel que nos liberó del pecado y de la muerte, aunque nosotros vivamos en este cuerpo de carne, Él está con nosotros. El Espíritu, dice Pablo allá a los Romanos 8:26, que el Espíritu nos ayuda aún en las peores debilidades. Cuando vemos que no podemos hacer nada, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque estamos unidos al Señor, porque somos un solo espíritu en el Señor. Así lo dice 1 Corintios 6:7. Sabemos que todas las cosas no son lícitas. Así nos dice 1 Corintios 6:12. Todo lo que hay en el mundo, todo, tú lo puedes hacer todo. Todas las cosas te son lícitas, pero no todas nos conviene. Por eso nosotros tenemos de tener la confianza, la fe y la certeza que Cristo está en nosotros y que el Espíritu está en nosotros y que nos aparta en nuestras debilidades, nos ayuda para que no caigamos en estas cosas. El mundo te ofrece muchas cosas bonitas, agradables,
que la carne las anhela. Y no me vas a decir que no, por más santo que sea, la carne las anhela. Pero si estamos con Cristo, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que amamos al Señor, a los que le obedecemos a Dios, a los que verdaderamente amamos a Dios y seguimos sus pasos y servimos en espíritu y en verdad. No todos nos conviene, así nos dice su palabra. Yo creo en su palabra y confío en Él. Usted me dirá, don José, pero somos seres complejos. Ya te dije, no somos seres complejos, somos seres compuestos de espíritu, alma y cuerpo, según lo dice Pablo a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:23. El alma está compuesta de 3 partes. Esas 3 partes son mente, voluntad y emociones. Y esas emociones, escúchame bien, cuando tú sufres es por las emociones que tienes. Cuando tú te alegras, si estás pasando una alegría, de alguna felicidad, es por las emociones que tienes. Esas profundas emociones. También nos gozamos cuando estamos contentos y alegres. El cristiano no es amargado. El cristiano es un ser que verdaderamente ama y es feliz porque ama al ser humano. No tiene enemigos de ninguna especie. El cristiano ama, obedece a Dios. También nos gozamos en todos cuando aquellas personas que están pasando grandes alegrías y gozos, grandes bendiciones, nos gozamos con ellos. Hermanito, no somos amargados. Dios puso una mente capaz de pensar y de analizar nuestra relación con Dios y con el mal. Pablo dice allá en Filipenses 2, 4 y 6, no mirando cada uno lo que queda atrás, ni lo suyo, no mirando lo mío propio, sino lo de cada cual, ayudando en el amor de Dios a aquellos que sufren, aquellos que necesitan un consuelo, aquellos que necesitan un abrazo, aquellos que necesitan amor, ayudando a estas personas. También el Señor nos ha enviado a que oremos y escudriñemos la Biblia por los que sufren. En la palabra de Dios encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 4 al 6, cuando Pablo le dijo a los filipenses, haya pues en vuestro sentir lo que hubo en Cristo Jesús. Y como podemos ver, nos conducimos no solo por instinto, como mucha gente se conduce solo por instinto. Nosotros no nos conducimos por instinto, como los animales. Nos conducimos porque somos creados a la imagen de Dios y nos dio la capacidad de escoger entre el bien y el mal y sobre muchas otras cosas que el mundo nos ofrece. El mundo te ofrece muchas cosas bonitas para que tú caigas, para que vengas al pecado, para que le falles a Dios, pero tú lo rechazas cuando Cristo está contigo. Amados hermanos, Dios nos creó a su imagen. Entendamos que la complejidad del ser humano es la desobediencia. Si tú le obedeces a Dios y viene a Cristo y lo desobedeces a Dios, escúchame bien, entendemos que la muerte espiritual en el jardín del Edén causó la desunión entre Dios y el hombre, pero Cristo vino para darnos esa vida y vida en abundancia, pero tenemos que ir al Calvario, morir con Cristo y resucitar con Cristo y vivir para Cristo. Cuando vivimos para Cristo nos damos cuenta que somos criatura formada a la imagen de Cristo. Morimos al pecado y entendemos que Dios nos creó a su imagen. La imagen de Dios está en nosotros cuando estamos con Él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te cuide, te proteja. Este es el corto mensaje. Espero en el Señor que te ayude a meditar y a pensar en las cosas que estás viviendo, en lo que estás pasando. Si tienes tribulaciones o tienes tentaciones, recuerda que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pero no le hagas caso a la carne, porque la carne te lleva a la desobediencia y al pecado. Dios te bendiga. Hermanita, hermano, si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártalo, dale con el dedito hacia arriba, métete al canal de YouTube y compártalo con otras personas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te proteja. Amén y amén. Bendiciones. Amén.